El pasado sábado 24 de enero fue celebrada la Genkidama Matsuri, un evento bastante grande para celebrar los 40 años de Dragon Ball. Y al ser este un número bastante importante, las expectativas de lo que se iba a anunciar estaban por los cielos. Y pues, ¿qué podemos decir? Pues dichas expectativas se cumplieron con creces, ya que lo que vivimos los fans de Dragon Ball el pasado sábado fue simplemente legendario. Por lo que, hola gente de YouTube, les doy la bienvenida a un nuevo video. Yo soy Alan Reeves y en esta ocasión quiero compartirles mis primeras impresiones de lo anunciado en la Genkidama Matsuri, tanto sobre los nuevos proyectos animados y de lo que dijeron de algunos videojuegos. Ya que, como fan de Dragon Ball, tengo mis cosas tanto positivas como algunas negativas que hablar al respecto. Pero bueno, ya sin más dilación, comencemos. Realmente no está de más decir que las expectativas en cuanto a este evento eran tanto altas como bajas, puesto que con Dragon Ball últimamente sabemos que es un sube y baja en cuanto a calidad, ya que si por algún lado nos dan una historia entretenida, puede que la animación flaquee, pero si por el otro lado la animación está bien, salen cosas como Dragon Ball Daima, por lo que sí teníamos un poco de temor en cuanto a qué es lo que iban a anunciar. Afortunadamente, con el primerísimo anuncio, todas las dudas se despejaron y quedamos bastante conformes, ya que anunciaron algo que veníamos pidiendo desde hace varios años, lo cual fue nada más y nada menos que la finalmente adaptación animada de la saga de Moro. Anuncio que se hizo de una manera bastante especial, rememorando varios paneles del manga dibujado por Akira Toriyama, ya que estos paneles de hecho fueron animados con una impresionante fidelidad al arte de Akira Toriyama. Y bueno, aunque haya hecho uso tanto de 2D como de 3D, ya que sabemos que el CGI es un poco criticado, hay que admitir que estuvo bastante bien hecho. Y es que después de hacer esta recapitulación del manga, de Dragon Ball Super, de las películas actuales y de Daima, se nos hizo el gran anuncio de que Dragon Ball Super 2 es una realidad y va a llevar por nombre Dragon Ball Super, la Patrulla Galáctica, que si ya leyeron el manga, saben qué es lo que nos espera. Ahora, en cuanto a mis impresiones de esto, pues si bien no se nos mostró cómo va a ser la animación de esta nueva temporada, con lo que vimos en cuanto a la calidad audiovisual de Dragon Ball Daima, sabemos que podemos esperar algo bastante bien hecho. Y como la historia en dado caso ya está plasmada en el manga, sabemos que de hecho es una de las cosas que han sido de lo mejorcito de Dragon Ball Super antes de que entrara en paro en el manga. Junto con lo que es la saga de Granola, que ya está más que seguro que vayan a adaptarlo después. Sin embargo, lo único que sí puede que genere un poco de duda es la censura, porque sabemos que en la saga de Moro un poco de la esencia que todos conocemos del Dragon Ball clásico se recuperó, pues Moro hay que admitir que es un villano bastante sádico. Sin embargo, es cierto que las producciones animadas de Dragon Ball actualmente han estado pues limitando bastante el uso de la sangre y de violencia muy explícita, por lo que esperemos que en dado caso vaya a hacer una adaptación como las anteriores y no lo vayan a infantilizar tanto como ha sucedido últimamente. Que de hecho, si recordamos lo que habían dicho con Dragon Ball Daima, habían dicho que nuevamente la violencia iba a regresar, pero salvo por una que otra gotita de sangre, pues la verdad no lo hubo. Y sí, ya sé que Dragon Ball en dado caso no es solamente violencia, no es solamente golpes, pero si el material original tiene esos elementos presentes, no está de más pedir que se respete. Posterior a esto nos dieron un adelanto del próximo videojuego que va a traer la franquicia, un proyecto completamente nuevo, el cual trae por nombre clave Año 1000. Y si estás bastante adentrado a la franquicia, probablemente esto te haya hecho ruido y te haya recordado a lo que fue Dragon Ball Online, que para los que no lo saben, y como un resumen bastante rápido, fue un juego que estuvo activo alrededor de 3 o 4 años, pero nada más en Asia, el cual Akira Toriyama estuvo muy involucrado en dicho proyecto, y su principal atractivo es que mostraba historia después del final de Dragon Ball Z,
que pues básicamente es la visión canónica de Akira Toriyama de cómo se iba a desarrollar la historia después del final de que Goku se fuera con Ub, porque ya sabemos que GT es algo inventado por Toei. Sin embargo, al haber sido un proyecto exclusivo de Asia, nosotros de este lado del mundo no estuvimos muy relacionados con ello y solamente sabíamos de su existencia tanto por los foros como por alguna información que estaba suelta por ahí por internet. Y voy a ser honesto, no me acuerdo mucho de algunas cosas porque sí recuerdo que en su momento estuve investigando mucho sobre Dragon Ball Online, ya que genuinamente se escuchaba muy interesante. Y justamente los eventos de Dragon Ball Online se desarrollaba varios años en el futuro después de que murieran Goku, Vegeta y todos los guerreros Z, siendo justamente en el año 1000 como se está diciendo en este nuevo proyecto. Así que si este nuevo título es básicamente un Dragon Ball Online con esteroides, yo más que contento. Pues sí me interesaría ver cosas como por ejemplo Majin Buu crea una nueva raza de Majins en la Tierra al él mismo crear a su esposa. Sé que suena un poco extraño, pero conociendo a Majin Buu es posible. El cómo los habitantes de la Tierra ahora sí reconocieron a Goku como uno de los más grandes guerreros del planeta. Y el debut de personajes como Mira y Towa, que si los reconoces de Xenoverse, debes saber que mucho de lo visto en esos juegos nació en Dragon Ball Online. Sin embargo, como dije al inicio, también voy a mencionar algunas cosas un tanto negativas. Y es que al menos yo no me creo tanto que el diseño del personaje que nos mostraron para este videojuego haya sido por Akira Toriyama. Y es que digo, fácilmente lo que pueden hacer ahora es sacar diseños de quién sabe dónde, diciendo que Akira Toriyama los logró realizar antes de su lamentable fallecimiento. Y es que, en serio, fácilmente eso es lo que pudo haber pasado con este personaje. Así que al menos yo no me hago tantas ilusiones de que en verdad haya sido diseñado por el maestro Toriyama. Y es que ahora que él no está, créanme que van a utilizar su nombre hasta para la más mínima tontería. Y pues, eso lamentablemente va a ser lucrar con alguien que ya no está entre nosotros. Pero pues lamentablemente ya sabemos cómo son las cosas. Sin embargo, sí, este puede ser un antecedente de proyectos de Akira Toriyama que difícilmente él en verdad estuvo involucrado. Pero bueno, ya pasando a cosas más positivas, también se anunció un nuevo DLC para Dragon Ball Sparking Zero. El juego que pues mucha gente considera como el Budokai Tenkaichi 4, el cual al menos que yo lo tengo, puedo decir que es un juego bastante entretenido, pero que hay que admitir que el interés del público en general por él se apagó bastante rápido. Sin embargo, por lo anunciado, al menos genuinamente a mí sí me interesa lo que dijeron, pues finalmente van a traer de regreso a varios personajes solicitados por los fans que estuvieron en el Budokai Tenkaichi 3, que de hecho, gran parte de los personajes que pudimos ver en esta ocasión provienen de ese juego, y alguna sorpresa extra, como por ejemplo, bueno, si entendí bien, una especie de personaje doble que combinaría a Goku y Vegeta de la película de Broly. O eso, o nada más serían como Ultimates en equipo. Bardock Super Saiyajin, el cual también había sido muy solicitado. Y claro que de Budokai Tenkaichi 3 finalmente tenemos a la Super Androide número 17, a Akuman, a Tao Pai Pai, al abuelo Gohan, que eso sí, la verdad sí me gustó. Uy, de Dragon Ball también trajeron a Piccolo Daimaku, el original, que sí que se había visto mucho su ausencia, ¿eh? La monita esta, cuyo nombre no recuerdo, que era del grupo de Boyac, y inclusive tenemos a Pai Kuhan. Y bueno, no está de más decir que fue un teaser bastante pequeño, por lo que podemos especular que aún faltan personajes por anunciar, ya que algunos del Budokai Tenkaichi 3 han brillado un poco por su ausencia, como por ejemplo Arale, la banda de Pilaf o el dragón de 4 estrellas. Pero más allá de ser tan solo otro DLC con más personajes, también se anunciaron otras cosillas, como por ejemplo más escenarios, que de hecho en el tráiler se veía ahí la Kame House, y otros modos de juego, algunos gratuitos y otros que al parecer también van a venir con DLC de pago. Que dentro de los gratuitos, de hecho en poco tiempo, vamos a tener el regreso de la Misión 100, un modo que ya estaba en el Budokai Tenkaichi 3 y que finalmente hace su regreso para Sparking Zero. Y ya sabemos que tiempo después vamos a tener el modo supervivencia y un nuevo modo, el cual todavía no se nos han dado muchos detalles, pero que podemos especular un poco, que al menos yo pienso que va a ser una especie de modo arcade, ya que justamente en el momento del tráiler en el que se anunciaba esto, se veía un mapa mundial con la cara de algunos personajes, que me recordó bastante a cómo se hacía el modo arcade o el modo de un jugador en juegos como Street Fighter 2. Pero como les digo, esto tan solo es una especulación mía, ya que me recordó a eso. Sin embargo, puede ser algo completamente diferente.
Pero bueno, sea lo que sea, mientras más modos, mejor y más que bienvenidos, puesto que hay que admitir que el Sparking Zero de inicio, sus modos estaban bastante limitados, y además de que el modo historia, al menos para mí, sí es bastante malillo. Pero bueno, en lo que esperamos más información del DLC grande, disfrutemos del modo Misión 100 que ya está disponible en este momento. Y recuerden que es una actualización gratuita. Ya para ir terminando, porque en dado caso, aparte de lo que voy a hablar ahorita, fueron algunos anuncios de torneos de otros videojuegos como lo que son Fighter Z, Genkishi Squadra o Dokkan Battle creo que se llama. Perdón, pero es que estos juegos no los he tocado mucho. El otro anuncio fuerte fue otra cosa bastante rumoreada y que la verdad muchos pensábamos que simplemente no se iba a hacer eso. Ahora sí que básicamente era el meme de no manches que sí se va a hacer esa mamada. El cual es el remake de Dragon Ball Super. Pues así como lo escuchan, vamos a tener una nueva adaptación de la Batalla de los Dioses, la cual se va a llamar Dragon Ball Super Virus. Y de este anuncio en específico no estoy muy seguro de qué pensar. Pues sí, es cierto que los primeros capítulos de Dragon Ball Super necesitaban una mejora urgente de la calidad de animación, pero siento que esto ahora sí se le puede considerar exprimir a la gallina de los huevos de oro más que nunca. Ya que, a ver, vamos a hacer cuentas. ¿Cuántas adaptaciones de la Batalla de los Dioses ya tenemos? Tenemos la película original de Dragon Ball Z, la adaptación a manga de Toyotaro, el anime de Dragon Ball Super, la versión extendida de la Batalla de los Dioses que nada más existió en Japón, y ahora tenemos Dragon Ball Super Virus. Así que fácilmente tenemos 5, y eso que no estoy contando las versiones de videojuego, Puedo entender que esto probablemente lo estén haciendo para calmar un poco la espera en lo que llega a la saga de la Patrulla Galáctica. Sin embargo, hay que admitir que se escucha el rugido de tripas de Toei Animation, de Shueisha y de Verde Studio hasta aquí. Y es que además, ni siquiera es un remake como muchos lo están diciendo, ya que la palabra remake viene de rehacer, o sea, básicamente la gente está pensando que van a rehacer todo lo que es la Batalla de los Dioses desde cero y hacerlo con la animación más actual. Pero si prestaron atención al tráiler, todavía se veían exactamente los mismos dibujos y los mismos planos del Dragon Ball Super original, solamente que retocados con mejores efectos, y sí, es cierto que algunos dibujos rehechos para que pudieran verse mejor. Pero en general se ve que van a reutilizar bastante de la animación original, por lo que remake no es. Más bien yo creo que se consideraría más como un remaster, o sea, básicamente lo que fue Dragon Ball Kai en su momento. Sin embargo, poniéndonos más positivos y si quisiéramos especular un poco más allá, podríamos decir que a lo mejor esta sería una buena oportunidad para poder intentar ahora sí vincular a Dragon Ball Super con lo que fue Dragon Ball Daima, ya que sabemos todo el mega desastre que hubo con la línea cronológica por culpa de esta serie de Daima. Y así arreglar cosas como el Super Saiyajin 3 de Vegeta y evitarnos los memes del ahorro de energía. Pero bueno, hay que ser realistas, no creo que lo vayan a hacer, lo cual sería una oportunidad bastante desperdiciada, ya que si no lo hicieran, aumentarían todavía más el despropósito que fue Dragon Ball Daima. Así que, en resumidas cuentas, tenemos la saga de la Patrulla Galáctica para el año 2027, la cual podemos especular desde un momento que va a ser algo de calidad. Tenemos un nuevo videojuego que probablemente sea un Dragon Ball Online en esteroides. Tenemos nuevo DLC para el Sparking Zero que ya sí le hacía bastante falta y que al parecer va a ser bastante grande. Y tenemos el remake de Dragon Ball Super que pues básicamente va a ser más un remaster que otra cosa. Así que en conclusión, lo mejor para mí y lo que más espero de los últimos anuncios son el anime de la Patrulla Galáctica y el DLC del Sparking Zero. De las otras cosas y los otros proyectos no puedo decir mucho, ya que siento que todavía falta mucha información que nos brinden, pero pues al menos el videojuego de año 100 puede que sea interesante y no soy muy seguro todavía de qué pensar con el despropósito del remake de la saga de Bills. Pero nada más el tiempo nos dirá qué es lo que sucederá con todo esto. Pero bueno, cuéntame. Pero bueno, cuéntame, ¿a ti qué te pareció la Genkidama Matsuri? ¿Los anuncios cumplieron con tus expectativas? Y si es así, ¿qué es lo que más esperas con entusiasmo de los próximos años de Dragon Ball? Déjame todas sus opiniones aquí en la caja de comentarios, que yo los estaré leyendo todos.
Eso ha sido todo por mi parte y te recuerdo que si te gustó el contenido, puedes darle like, compartirlo y suscribirte para que me ayudes a seguir creciendo en esa plataforma. Yo fui Alan Reeves y los estaré viendo en un próximo video. Adiós.